Vamos a, vamos a comenzar con un pasaje en 2 Corintios, capítulo 4, por favor. Segunda Corintios, capítulo 4. Solamente el versículo 13. Y si gustan, leamos juntos, por favor. 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gracias. Al ratito volvemos a este pasaje como punto principal. En mis últimas dos sesiones en las que me ha tocado, hemos hablado de dos cosas primordiales en la vida. Si vas a superarte como ser humano, si vas a realizarte como persona y sobre todo si vas a llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas en esta vida. Una es un hogar establecido sobre principios de la palabra de Dios, ¿sí? Un hogar cristiano. La otra cosa es una iglesia. La vez pasada hablamos un poco más sobre ese punto. Si el creyente en Cristo Jesús pretende sobrevivir solo, no prosperará. Y la experiencia en la vida, tú puedes observar también a las personas o tal vez a la persona que ves en el espejo nada más. ¿Cómo te ha ido sin Dios, sin pastor, sin iglesia como partes primordiales de tu vida? O sea, no te va como debe de ir. Son dos cosas que Dios ha establecido para nuestras vidas. Dentro de todo esto, como que un poquito pasé por alto lo más obvio, lo que tal vez no sea necesario comentar en cuanto a lo necesario para que sobrevivamos y prosperemos como seres humanos. Pero quiero enfatizar un aspecto de esto, es como a continuación del estudio de la semana pasada. Hay una tercera cosa que debe ser la primera. Vean conmigo, por favor, busquemos Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, 27. Colosenses 1, 27. ¿Todos? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y luego sigue con un testimonio en cuanto a cómo luchaba porque cada uno llegara a ser maduro en Cristo Jesús. O sea, maduramos porque Cristo está en nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Así que contamos con algo que en otras partes la Biblia puede llamar un tesoro. Hay una parábola en Mateo 13, no lo busquen, es un solo verso. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y es muy parecido a lo que nos pasa cuando descubrimos a Cristo Jesús, cuando realmente descubrimos quién es y qué ha hecho por nosotros. Y para adquirir lo que nos ofrece, estamos dispuestos a dejar todo lo nuestro y vamos en busca del tesoro. Y ya teniéndolo, nuestras vidas cambian radicalmente. Es interesante cuando hablamos de Jesús como un tesoro. En Mateo capítulo 13, 51, esto es saltar algunos pasos aquí, pero marca aquí el tesoro como algo que siempre tenemos presente, del cual estamos sacando para nosotros y para el bien de los demás. Mateo 13, 51 a 53. La pregunta de Jesús viene al final de un discurso largo
de 7 parábolas, y una por una no son tan fáciles de masticar, y por eso pregunta. 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba que es docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, el tesoro es un constante, está fijo, está presente en nuestras vidas y de él sacamos para el bien de los demás. Al principio, tenemos que reconocer que el tesoro lo recibimos, no nos lo ganamos. Es algo recibido. Y hay una paradoja aquí que no es pequeña, es importante entenderla. Yo cuando pienso en regalarle a un chico, un nieto, una persona X, un regalo de algo, su cumpleaños o de Navidad, o sea, se lo regalé. Y no me importa si lo pierde, lo rompe, si lo aprovecha, quiero que le guste, pero como que ya no cae por mi cuenta, ¿no? Haz lo que quieras con tu regalo. Como que no hay ninguna responsabilidad después. Pero cuando hablamos del regalo de la salvación, Dios nos lo regala en el sentido de que no tiene costo, pero sí importa que hagamos con el regalo recibido. En 1 Corintios 4, por favor, 1 Corintios 4, queda bien claro cuál es nuestro oficio como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios. 1 Corintios 4, 1 y 2, por favor, todos, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administrador aquí es sinónimo de mayordomo, siervo, el que custodia, el que maneja algo, ¿ok? El regalo que recibimos no es para que nos quedemos con él y así nada más, es para que sea provechoso en la vida de otras personas. Requiere una responsabilidad y un reconocimiento de eso como tal. El regalo que recibimos nunca se va. Jesús cuando salva, cuando nos recibe como hijo, nunca nos suelta, está presente con nosotros en todo momento. El efecto de eso debe ser y es notorio y total. Se nota. No hay duda cuando una persona se ha entregado de lleno a Cristo Jesús. No puede evitar que el tesoro ya adentro transforme su vida y su forma de ser. ¿Quién no ha visto El Señor de los Anillos, la trilogía? O sea, todos, ¿verdad? ¿Ok? No es mi personaje favorito, el Gollum, pero es el que más te acuerdas, ¿sí? Es la personificación de la avaricia y de la maleza de obsesionarse por algo. Claro, estaba luchando contra poderes oscuros más grandes que con el encanto, con el anillo y todo eso, ¿no? En la película, en los libros igual. Pero fue al principio, encontró perdón, su compañero encontró el anillo y luego Smeagol, que era su nombre antes de Gollum, fue rápidamente corrompido por el anillo y mató a su compañero, se quedó con el anillo, se fue a vivir donde lo vemos al principio de las historias y está encantado ahí, ¿no? Feo, desnutrido, comiendo en la oscuridad, pero su precioso, su anillo, ¿no? No había más en esta vida. Y cuando el hobbit se lo roba, ya no se halla, ¿no? Y no se quita de encima el encanto, la necesidad, la obsesión, porque los guía y los conduce
hasta el último episodio, hasta donde tienen que tirar el anillo otra vez a su lugar de origen. Y todavía no quiso. Todo el acompañamiento fue con el fin de conseguir y tomar posesión otra vez del anillo. ¿A dónde voy? En un cuento, ¿no? Se personifica tanto la avaricia y vemos el efecto de un objeto sobre un personaje que nunca deje de afectarle. ¿Sí? Ahora, a lo que voy es que en un sentido totalmente contrastante y totalmente distinto, opuesto, el toque con Cristo Jesús te cambia, te transforma de tal modo que nunca te olvidas y siempre quieres más, ¿no? No diría que un creyente entregado a Cristo Jesús sea un avaro, pero en un sentido sano tal vez sí, porque por más que hayamos conocido y recibido de Jesús, queremos más. Pero ahora en nuestro caso, la situación no nos deforma, no nos convierte en monstruos deformados y egoístas, sino nos libera, nos nutre, nos prospera, ¿no? En inglés el pasaje Proverbios 11 dice que the liberal soul shall be made fat. Si eres generoso, Dios te hace gordo, pero gordura espiritual, ¿sí? Gollum era todo lo contrario, obsesionado por algo material que no le convenía, que le hacía daño, pero persistía. Pero en Cristo Jesús es muy otra cosa. No puedes poseer el tesoro que se llama Cristo Jesús sin que te toque, sin que te cambie y sin que sea inolvidable la experiencia de haber recibido a Cristo. Dios te quiere, no. Quiere sí, pero es más. Dios te va a transformar a que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Dios puede más que tú y yo. Dios puede más que nuestro pecado. Dios puede más que todo el mundo entero. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Ahora, si realmente contamos con el tesoro adentro, recibimos el regalo, el toque hace efecto. ¿Ok? Ahora, quiero preguntar y a ver quién me contesta. ¿Cómo te cambia? ¿Cuál sería sin falta un cambio que la presencia de Cristo traería a nuestra vida? ¿Cómo nos cambia? Buenos días. Nos hace más humildes, ¿ok? ¿Alguien más? Si Cristo, ¿nos enseña qué? A orar, ¿ok? ¿Ok? Abre los ojos, nos muestra quiénes somos, nuestro pecado, nos da una meta, disciplina, pero ¿en qué manera cambia nuestra vida? ¿Cómo somos o qué hacemos ahora que antes no? En cualquier sentido. Hábitos, ¿ok? ¿Como cuáles? ¿Ok? Buscamos el bien de en los demás, para los demás. ¿Ok? A controlarnos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ok? Tienen la razón. O sea, todos aciertan con su respuesta y hay muchos más, pero no dan todavía con la que busco. Obediencia, Jorge. ¿Ok? Exactamente. Una transformación completa. Y la parte que estoy buscando está en el versículo que leímos al principio. 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. ¿De qué? Del Evangelio. O sea, lo primero
Para mí, lo más fundamental a lo que voy ahora con mi estudio, si somos hijos de Dios, si creímos, hablamos por Él. Hablamos de Jesús y hablamos con quienes no conocen a Jesús, acerca de Jesús. ¿Sí? Creo que tal vez sea uno de los cambios más primordiales y de los primeros que Dios nos da. Yo recuerdo que tardé buen tiempo con algunos hábitos de antes de conocer a Jesús. No nací con halo puesto. Tardé años en conocer a Cristo y yo todavía traía una boca grosera, y hacía otras cosas, entre ellas, mucho fumar y hábitos del mundo, ¿no? Aún así, volteaba y testificaba a mi amigo, a mis amigos. Y donde más me costaba trabajo era en el trabajo, ¿sí? Y estás en esas maquinitas pegando suelas con el resto del zapato y te pagan por pieza, no por hora. Entonces, si te interrumpen o si te sale mal, pues, ¿no? No tienes tiempo ni para enojarte con los demás. Tienes 3 pares, 6 maquinitas y cuando terminas con la sexta, la primera está lista. 8 horas, a veces más, ¿no? De 3 de la tarde a la medianoche. Y después a la granja otra vez. No era creyente cuando, sí, o sea, era muy nuevo. Y luego los amigos se acercan, te preguntan cosas y de mí mismo salía mi testimonio, ¿no? Y o sea, tendrían que censurar mi testimonio tal como lo decía en aquel momento. O sea, había una verdad en lo que decía, pero mis palabras no eran las correctas ni decorosas. Pero comenzaron a entender. Siento que de las primeras cosas que cambian cuando nos entregamos a Cristo es que comenzamos a hablar por Él. Es lo más natural. Creí, por lo cual hablé. Era profetizado. Eso es citar profecía en cuanto a esto. Y luego dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. ¿De qué? ¿De Peña Nieto? ¿Qué provecho nos da? Del vecino que otra vez... ¿Viste cómo? ¿De qué hablamos? Una evidencia, la primera tal vez, y la que persiste y se queda pegada, es esta. Si creímos, también hablamos. ¿Sí? Su magia, voy a decirlo así, la magia que hay en el tesoro que es Cristo Jesús, que no es magia, no se confundan, pero al contrario de Gollum, Cristo no te convierte en avaro o envidioso, sino en un dador generoso. Recibes el tesoro más valioso en el universo y te vuelves generoso. Repartes de este tesoro, Jesús, pero nunca disminuye. Nunca escuchas a un cristiano que diga sobre su tesoro, se gastó. ¿No? Aunque lo digan de otro modo en otra parte del mundo. El tesoro no se gasta, no se acaba. Y es un fenómeno muy curioso porque mientras más compartes, más tienes. Cristo tiene infinidad de poder, de amor, de presencia total, de todo lo que tú quieras, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y tú puedes compartir de Jesús a todos y no se te parte el pastel, no te quedas con menos, es más, tienes más. Ahorita la bendición de haber sembrado y haber visto el fruto, y tienes más, tienes tesoro guardado en el cielo. Participaste en sembrar la palabra y ver la conversión de otra persona. Y eso se te queda para siempre. ¿Sí? Ahora, esa es la magia. Pero, aquí estoy. Compartir a Cristo, ¿cómo? ¿Qué se hace? Quiero un voluntario. Valeria, gracias, por favor, pasa adelante.
Vi que levantaste la mano. No te asustes. Sí, sí. Pero si les digo antes, no vienen. ¿Ok? ¿Cómo compartimos a Cristo? ¿Y por qué? ¿Ok? ¿No está prendido? ¿Ok? Te voy a hacer unas preguntas que bien puedes contestar, pero quiero que Perfecto. todos escuchen. Ok, ¿Ok? sí. ¿Por qué es importante que nos comparten de Jesús? Bueno, yo creo que es la razón por la que estamos en la tierra. Entonces, aparte de que es una obligación, un mandamiento el compartir de Jesús, es importante que te compartan de Jesús porque si no, no tienes, o sea, no entiendes la razón por la que vives. Si no tienes a Cristo, ¿qué pasa? Vas al infierno, ¿Ok? no tienes vida eterna, más ¿Por bien, cuánto tiempo? sigues muerto, ¿Por cuánto tiempo vas al infierno? eternidad. La eternidad. Sí. ¿Y Dios qué hizo al respecto para salvarnos? Mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, ¿Cuántas veces? una sola vez. ¿Ok? Wow, qué interesante. Y nos ama tanto. ¿Por qué? ¿O cómo sabemos que nos ama? Porque Dios se hizo carne, mandó a su Hijo para morir por nosotros, o sea, entregó su propia vida ¿Ok? y a su propio Hijo, único Hijo, para morir por nosotros. Sí, Dios el Hijo, además, ¿no? Exacto. ¿Ok? ¿Por qué fue necesario que muriera? Bueno, tuvo que ser necesario porque ya había pecado, Ok, entonces tuvo que limpiar ese pecado, ok. ¿No había otra forma? ¿no? No. Y ¿cada cuánto se tiene que sacrificar a Jesús? Ya murió una sola vez, no se ¿Por tiene que eso? resacrificar. Ok. Y de aquí a morir, ¿cuántas veces le tengo que recibir para Una ir al sola vez. cielo? Una sola vez, pero que sea de ¿Una verdad. sola vez? Ajá. ¿Cómo lo recibo? Creyendo. Ok. ¿Creyendo en qué? Bueno, creer en tu corazón, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y es el único que vino a morir por tus pecados. Ok. Cuando Jesús dice que me arrepiente y crea, ¿significa que me vaya arrastrando a la iglesia? ¿Cómo? No, o sea, físicamente que haces es una Arrepentirme. oración porque hablas con Dios, o sea, Ok. es una plática con Dios en la que realmente te arrepientes y le dices Ok. que quieres que sea o sea, que sabes, ¿no? Y aceptas que es tu único salvador. Ujú. ¿Cuánto tienes de cristiano? De cristiana, pues yo me convertí Bueno, a tu los, testimonio, dinos, ¿cómo? ok, me convertí a los 13 años. Este, pues sí, conocí de la palabra de Dios desde, creo que siempre. Mis papás se convirtieron al cristianismo cuando yo tenía 1 año, entonces realmente viví sabiendo lo que era una vida cristiana, pero no tenía una verdadera comunión con Dios, o sea, sabía que había un Dios que existía, sabía que había alguien que se llamaba Jesucristo, que me habían dicho alguna vez que había muerto por mis pecados. Este, yo creo que es algo que escuchas, bueno, en mi caso lo escuché toda mi infancia, crecí con eso, me educaron con esa verdad, pero no lo había hecho mío hasta que cumplí 13 años más o menos. Estuve asistiendo a un grupo de jóvenes, que en ese tiempo lo llevaba una chava que se llamaba Jordana. Entonces, para mí se hizo mucho más claro la necesidad de recibir a Cristo y fue realmente una inquietud que tuve un día en mi casa. Yo me quedé pensando que yo sabía que los niños, si se morían, iban a ir al cielo directamente. Pero me cayó el 20 que ya no era una niña y que entendía que tenía que recibir a Jesucristo. Entonces dije, si me muero ahorita, no voy a ir al cielo. Entonces, fui con mi mamá y le dije que cómo le podía hacer para recibir a Cristo. Hicimos una oración y es así como, no cambió mi vida porque realmente llevaba una vida normal, pero yo creo que la toma de decisiones es lo que te hace darte cuenta si estás yendo por un camino guiado por Cristo o no. Y sí, o sea, bueno, para mí fue una etapa ya después de adolescencia en la que, ¿cómo se dice? Bueno, es una lucha, ¿no? Porque sabes lo que es correcto y tu carne te lleva hacia otras cosas, pero siempre regresas al camino. Ok. Gracias. De nada. Okay. Tengo motivo por el cual lo hice improvisado. Valeria es una persona que conoce a Jesús y sabe muy bien desde cuándo y cómo. ¿Sí? ¿Y tú?
Si en 8 días te digo, pasa a dar tu testimonio, tienes un testimonio de haber recibido a Cristo. Y si quieres, si tienes la inquietud de testificar y compartir a otra persona, acabas de escuchar todos los elementos necesarios para que converses con otra persona sobre Jesús. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has hecho el intento de compartir de tu tesoro con otra persona que no lo tenga, que no lo entienda y que tal vez desde un principio no quiere? Okay. Que no quiere y no entiende lo que tú estás haciendo. Bien. Gracias, Valeria. Y ahora, podría quedarme aquí con el estudio, porque mi punto principal es este. Dios dice, Jesús dice que si nosotros le seguimos, nos hará pescadores de hombres. ¿Estamos pescando? ¿No? Algunos tenemos meses y años diciendo que somos cristianos y ni el intento hemos hecho de compartir el mensaje de salvación a otra persona. Este es nuestro oficio principal. Este es el cambio principal que Dios opera en sus hijos a partir del día 0 de conocer a Cristo. Creí, por lo cual hablé. Y no de Peña Nieto, ni de tu suegra, aunque te provoque. ¿Sí? O sea, ¿cuántos hablamos por Jesús? ¿Ok? Carla Fisher creo que lo puso en su Facebook. Un artículo, un pedazo de blog, lo puso en inglés, como salió, pero de un sitio fidedigno que se llama 9 Marcas. Y lleva el pensamiento como estamos manejando en el seminario, las marcas distintivas de una iglesia sana. Y ellos, como base de sus pensamientos, encuentran 9 distintivas importantes mínimas para que una iglesia sea una iglesia de Jesús. Pero en su escrito encontré algo que, o sea, después que hice lo mío, que voy a repartir ahorita, encontré un poco de apoyo en lo que escribió. Lo que necesitamos, dice, en nuestras iglesias es una cultura de evangelismo. ¿Cómo? Que muchas veces los programas y los esfuerzos extras que hacemos, por ejemplo, el esfuerzo para el encuentro de hombres, esperamos que lleguen varios, se les va a predicar, proclamar el mensaje de salvación, entre otras cosas que vamos a estar viendo ahí. Pero las cifras hablan y las entrevistas con los pastores y con los miembros de los rebaños hablan también. Es mucho más alto el índice de personas que se entregan a Cristo Jesús habiendo sido tratado a nivel personal por un amigo creyente, ni dentro de una congregación, en su casa o en el trabajo, o invitados a un café. En un momento de crisis le marca y el creyente, el amigo, toma su tiempo y va con él, y todo parte, muchas conversiones parten del hecho de un trato personal. Ayudan los eventos como un empuje, una colaboración, y estamos hablando mucho que Dios bendiga, pero aumentará sobre aumento cuando hay una cultura fija de proclamar, de hablar de Jesús a los que nos rodean. Si una 10ª parte de todos tus contactos y conocidos y amigos que ves y con que hablas y chateas y mandas mensaje de Face, si una 10ª parte te acompañaron el próximo domingo aquí, a fuerzas el estudio sería aquí en el patio y todos parados. Son muchos. Y de todos esos contactos y amigos por los cuales oras, ¿cuánto los quieres realmente si nunca les testificas acerca de Jesús? Para eso estás. Para eso estamos. ¿Sí? Y esa cultura de evangelismo que llama requiere mucho más que una iglesia que promueva eventos o que una iglesia con actitud de encargar al pastor o a unos cuantos que traigan, sino
cuando hay un grupo, una familia de personas contagiadas con la palabra de Dios, con el Evangelio, que en su vida personal están haciendo el esfuerzo por alcanzar a otro con el mensaje, con el que acabas de escuchar en mi entrevista con Valeria. ¿Sí? No es tan difícil. De repente, yo creo que lo que tememos es la reacción de la gente, del amigo, o la pena que nos da pensando en que se van a burlar de mí, o tal vez el miedo de que nos hagan una pregunta que no vayamos a poder contestar en el momento. Pero ¿qué más da? ¿Qué preparación necesitas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál es el requisito necesario para que hables por Jesús? ¿Crees? ¿Ya creíste? Creí. Es el criterio de Pablo, por lo cual hablé. Lo demás es pretexto, o falta de visión, o falta de no comprender la palabra, o rebeldía, egoísmo por encima. No arreglo lo mío, no compongo lo mío. Mi familia un desastre, mi trabajo peor, mis finanzas hoy, ni hablar. O sea, estamos atascados en todo lo nuestro y a diario y no salimos con el tesoro, ¿no? En nuestras bocas, en nuestras mentes, poniendo en oración, Dios, dame espacio, dame oportunidad con alguna persona hoy, esta semana, ni se diga diario, uno por semana, para comenzar. Pero ¿quién realmente hace el intento de cumplir con lo que serían los primeros frutos de ser salvo? Hablar de Jesús. Con alguien que no lo conozca. Es lo primero. ¿Sí? Bien. Algunos tal vez ya lo han visto en el blog, pero por si acaso no, aquí está completito. Gracias. Quiero que leamos juntos una pequeña parte aquí. No es palabra de Dios, pero casi. No. Okay. ¿Necesita más? Okay. Gracias. Okay. Adentro, página 3. Comenzando con tienes a tu disposición. ¿Sí lo ven? Leamos juntos, por favor. Lee estas 3 oraciones aquí. Tienes a tu disposición todo lo que necesitas para comenzar a hacer algo ahora mismo. Y para los que entienden el idioma bautistano, mejor que el castellano, lo pongo así. Ya estás en el campo. ¿Eres salvo? ¿Tienes una Biblia? ¿Una mesa en tu cocina? ¿Tal vez una cafetera? Lo dejamos ahí. Ya mis razonamientos, ¿qué esperas? Pues yo espero que lean esto y que cada quien reaccione. Pero creí, por lo cual hablé. ¿Eres salvo? No pido que levante la mano a nadie. ¿Sí? ¿Tienes una Biblia? ¿Tienes una mesa y un par de sillas donde vives? Tal vez una cafetera. O sea, ¿tienes con qué servir a Dios? Ahora, podrías sacar plática con un vecino, un familiar, no sé, compañero de trabajo, de escuela, haces el intento y pronto tendrás una persona sentada contigo en la mesa, si no ahí, pues en alguna cafetería, no nos importa, pero a lo que voy es, si no hablamos por Jesús hoy, no hay pretexto que valga, que sea válido. ¿Sí? El primer fruto es que compartamos con los demás lo que Dios nos ha dado. Si eres salvo, sabes lo que sabe Valeria, sin que se prepare antes. Llega y le agarro en curva y se para y presenta muy bien lo que Dios hizo en su vida mediante Cristo Jesús. Si eres salvo, eso tienes.
y compartes tu testimonio personal de cómo Dios hizo por ti, y cómo te alcanzó, y cuándo y cómo creíste en Jesús como tu Salvador personal. Lo harás las primeras veces con mucha imperfección, pero cuando se hace en amor es palabra de Cristo que estás sembrando y Dios la bendecirá mucho más que tu silencio y tu timidez y tu egocentrismo con que nunca abres la boca ni haces el intento. ¿Sí? Así que, ¿qué esperamos muchas veces? Platicamos de cómo y de muchas cosas mientras el mundo se incendia. La gente se muere sin Cristo y nosotros todavía rascándonos la cabeza a ver cómo le hacemos para testificar. Jesús te quiere salvar. Arrepiéntete antes que sea tarde. No te queda mucho tiempo. Recibe a Jesús. Se ofende uno, se ofenden 100, pero ¿qué tal si sobre la marcha se entrega uno? ¿No? A tu cuenta va para siempre el esfuerzo que se hizo para que esa alma llegara a conocer a Jesús como su Salvador personal. ¿Ok? No necesitas más para comenzar. Sobre la marcha, ¿qué es lo que más impulsa a conocer la Biblia y a entenderla? Pues en mi caso, no soy una persona de tanta disciplina propia, lo confieso. Si no tuviera que pararme ante ustedes y predicar de vez en cuando, estudiaría menos. Y si no me tocara una clase uno con uno, muchas veces me da más pendiente la sesión con uno que en grupo, porque ahí salen las preguntas y las dificultades, las inconformidades, las luchas que traen y cómo contestar. Se vuelve más intenso una hora con una persona que con 100 de repente. ¿Estás dispuesto? Lo que te tiene de rodillas orando y con la Biblia abierta, sudando y buscando respuestas, es aquella persona a quien testificaste y ahora te está buscando para que le contestes sus preguntas. ¿Estás en la lucha para Jesús? ¿No? Jesús dice, y son palabras que suenan como huecas hoy en día o no hacemos caso, y os haré pescadores de hombres. ¿No? ¿Sí? Ni sabemos cómo ponerle carnada y echar el anzuelo. Y es lo principal que Dios nos ha dejado como tarea. Mejorar, claro. Aprender, claro. Para eso existe una iglesia. Era el otro punto que se compartió en el blog de 9 marcas que encontramos, que Carla mandó esta semana. El hecho que aquí estamos no precisamente o no sencillamente para evangelizar. Esa es la tarea de cada uno en su vida personal. La iglesia se trata de crecimiento, de obedecer, de fortalecer, capacitar, pero sobre la marcha requerimos una base que podemos bien llamar una cultura de evangelismo, el trabajo personal que se hace a diario, ¿sí? El que diga, no quiero, no puedo, o todavía no, o me falta, no está entendiendo, o tal vez no tenga a Cristo todavía en su vida, y sobre ese punto mejor pido que regreses en 8 días. La falta de ganas y la falta de visión proviene de algo más fundamentalmente equivocado, tal vez, en la vida de uno. Les invito a todos a regresar y traer un amigo para en 8 días. El estudio que prepara Jorge Briceño es importante y te puede ayudar, y puede ayudar a todos. Hoy lo que quiero enfatizar es que nadie se puede esquivar. Nadie tiene derecho a esquivar este asunto, a evadir el hecho de que Dios nos ha puesto desde que creímos para que hablemos. ¿No? Es una sola coma ahí. Creí, por lo cual hablé. ¿No? Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Y en el pasaje que citó Jorge, tengo que decir Briceño porque hay como 5, 6, 8 Jorges aquí, siempre no sé. 2 Corintios 5, que lo busquemos por favor.
2 Corintios 5. Creo que Jorge citó el 17, ¿no? De modo que si perdón, sí, ok, 17 y 18, todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio requiere que hables. Y a los que no están reconciliados todavía, volvemos a lo mismo. Pero antecede una parte aquí, en el verso 16. Todos, por favor, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, otra vez está hablando del cambio que hay en nosotros. Conocer a Cristo es representarlo bien, es estimarlo, es reverenciarlo, pero de tal modo que lo compartamos, ¿no? Que compartamos el tesoro con otros que no lo conocen todavía. Es el alfa y omega de la vida cristiana. ¿Por qué te capacita? ¿Por qué quiere Dios ver tu familia sanada y tu iglesia fortalecida? No es porque sí, para que diga, ay, qué bonito, para que alcancemos a más personas, ¿sí? Por nuestro buen testimonio. O sea, el alfa y el omega de todo esto es lo mismo, ¿ok? Bien. En Santiago 3, por favor. Perdón, sí. Léelo, por favor. ¿Sí? Embajadores de Cristo. No estamos para nosotros. Gracias. ¿Qué dije? Santiago, capítulo 3. Siempre que voy a este pasaje, voy pensando en chismes, mentiras, maledicencia, groserías. Es todo un capítulo dedicado a la lengua. ¿Sí? Leamos, por favor, versículos 8 a 10. Santiago 3, de 8 a 10. Salud. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Me quedé pensando ahora, Dios me salva, creo, y Él santifica mi lengua. No solamente me transforma, pero pone dentro de mí remedio para el pecado de almas eternas. Pone dentro de mí un mensaje que puede ser bendición con mayúscula para quien lo reciba. Dios pone en la punta de mi lengua la palabra de Jesús. ¿Y qué saco? Peña Nieto. Y más Peña Nieto. Mi Facebook está, que ya no quiero abrirlo. Y en las mismas páginas no veo palabra para Jesús, es puro babosidades acerca de, o de Él mismo, ¿no? Pero hablamos de muchas cosas más bajas todavía. ¿Cómo nos peleamos? ¿Cómo guardamos sentimientos? ¿Cómo nos desquitamos? ¿Cómo aprietan esos botones y soltamos 1000 palabras que no corresponden? Cuando Dios ha puesto en la punta de nuestra lengua y en el fondo de nuestro corazón mensaje de bendición poderosa, eternamente poderosa. Y tenemos el oficio de sacar a luz, a compartir ese preciso mensaje. ¿Qué oportunidad Dios nos ha dado? Sacar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué privilegio nos da? No es para que sigamos utilizando la lengua para lo de antes. Para nada. ¿Sí? Creí, por lo cual hablé. Y termino donde comenzamos. Proverbios 11,
25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Verás tu vida cambiada totalmente si comenzaras a hablar por Jesús. Imagínate de una vida desconectada y sin pendientes con Cristo. Imagínate si algún amigo o conocido o familiar tuyo estuviera sentado contigo interesado en conocer más. Te transforma totalmente. Pero no solamente te cambia, te agrada, te llena. Esta persona oré, compartí, tiene interés, Dios está trabajando en su vida. ¿Cómo te anima eso? ¿Sí? Te da mucho más fruto, te da mucha más bendición hablar por Jesús que de todo lo demás. ¿Sí? Bien, ¿qué más puedo decir? Espero que sea cada uno un alma generosa. Puse al final de mi escrito, ya puedo oír las voces en tu cabeza y la lista de por qué no vas a hacer, o por qué no querrás, o por qué no podrás, o por qué todavía no. Por un momento espero que mi voz sofoque las demás. Haz algo. Ahora. ¿Quién sabe dónde pueda conducir después? Pero haz algo. Metodología y otras cosas sobre la marcha, pero abre tu boca, intenta. Tienes Biblia, tienes mesita en tu casa, tienes donde invitar a una persona. Saca tiempo, haz el intento, ora y verás cómo Dios bendice. Pretexto no tenemos. Dios nos ha dado este gran privilegio. Aprovéchalo esta semana. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de servirte, de conocerte. Y Señor, por este gran gozo de contar con un mensaje que tú no solamente nos has salvado a nosotros, sino que también es la medicina que necesitan todos los que nos rodean. Señor, ayúdanos a realmente vivir por ti, a dar evidencias de salvación que comienzan con este hecho de que creímos y ahora hablamos por ti. Te ruego, Señor, que toques la vida de cada uno y que esta semana sea diferente a todas las anteriores, que sea de fruto y de bendición al compartir y sembrar la palabra de Jesús. Te damos gracias por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, que sigan sentados, por favor. Ricardo, ¿gustas pasar? Porque estamos preparando este evento para los hombres.